Siamo una brigata da ogni parte della terra, ti portiamo le nostre pene con le gioie e le speranze. Regina della pace, il tuo sguardo ci consoli, su noi posa le tue mani, supplicando il divin Figlio. Guardate la Chiesa intera, stella estrema di salvezza, ti preghiamo con voce ardente, prendi pure i nostri cuori, o Regina della pace, il tuo sguardo ci consoli, su noi posa le tue mani, supplicando il divin Figlio. Došli smo ti, majko draga, sa sviskana ove zemlje. Doniesmo ti jade svoje i u njima svoje želje. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome Sinu preporuči, Majko mira moli za nas. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome Sinu preporuči, Majko mira moli za nas. Siamo una brigata da ogni parte della terra, ti portiamo le nostre pene con le gioie e le speranze. Regina della pace, il tuo sguardo ci
supplicando il Divin Figlio, guardate la Chiesa intera, stella estrema di salvezza, ti preghiamo con voce ardente, prendi i nostri cuori, o Regina della pace, il tuo sguardo ci consoli, su noi posa le tue mani, supplicando il Divin Figlio. Došli smo ti majko draga, sasvim stana ove zemlje, donesmo ti jade svoje i u njima svoje želje. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome Sinu preporuči, Majko mira moli za nas. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome Sinu preporuči, Majko mira moli za nas.
Buenas noches, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento vamos a pedir la asistencia al Espíritu Santo. Veni Creator Spiritus, Mentes tuorum visita, imple super gratia, quae tu creasti pectora. Qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons miribus ignis caritas, et spiritualis untio. Tu septiformis munere, digitus paterne destere, turrite promisum patris, sermone ergitans vultura. Accende lumen sensibus, infundi amore in corpibus, infirma nostri corporis, virtute firmas perpeti. Ostempre penas longinus, pacemque dones probibus, ductores ite pregio, somne noxius. Peteciamus a Patre, nostramus atque Spiritus, eque utriusque Spiritu, credamus omni tempore. Deo Patris in gloria, et Filio qui amor tui, surrecida al Paraclito. Esta serie de encuentros con la Fraternidad Mariana de Teresita de Lisieux, nuevamente me presento, yo soy el hermano Miqueas. Para todos aquellos que no nos conocen, somos miembros de una fraternidad Mariana de Teresita de Lisieux, y nuestro carisma esencialmente es la imitación de los 30 primeros años de la vida oculta de Jesús en Nazaret. Y dentro de nuestra espiritualidad tenemos el compartir acompañar al pueblo de Dios en el éxodo de la fe, y lo hacemos a través de escuelas de espiritualidad, que son las escuelas de María, las escuelas de infancia y las escuelas de Nazaret. Pero bueno, dadas las circunstancias en las que estamos viviendo, hemos también decidido dar estos encuentros a través de las redes sociales. Así que sean todos bienvenidos. Y en el día de hoy, bueno, vamos a continuar con el tema del desierto. En los encuentros anteriores, el hermano Yoso había compartido con ustedes el tema de la lección divina, y ayer y hoy continuamos con el tema del desierto. Entonces, en primer lugar, vamos a resumir un poco lo que vimos en el día de ayer, y en el día de hoy vamos a continuar con lo que serían las características principales del desierto. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos al desierto?
Bueno, entonces vamos a comenzar. Ayer habíamos dicho que desierto es una palabra que aparece muchas veces en la Sagrada Escritura con distintas acepciones, pero la principal es que viene del hebreo, que es una palabra que es midbar, que viene de la raíz dabar, que significa palabra. Entonces quedaría desierto como lugar de la palabra. Por esto les hablábamos ayer también de que uníamos estas charlas con las de la Lectio Divina, precisamente porque si desierto es el lugar de la palabra, precisamente está relacionado obviamente con todo el tema de la Lectio Divina, que es la lectura orante de la Sagrada Escritura, donde la palabra eterna que Jesucristo se revela al que se acerca a él. También decíamos que la Biblia, cuando habla del desierto, se refiere a algún lugar árido, estéril, pero también lugar de pastoreo. Y una de las cosas que decíamos ayer es que todos los llamados a la fe han pasado por esta etapa del desierto. O sea, todos los que hemos decidido seguir al Señor, cada uno en el estado de vida en el que está, en algún momento el Señor nos va a introducir en el desierto. Y veíamos que los personajes bíblicos que han sido llamados a la fe por el Señor han sido introducidos también en el desierto, ¿sí? Entonces, ayer les compartíamos algunos personajes bíblicos de una manera muy sencilla y poco profunda, porque obviamente si viéramos cada personaje, Abraham, Moisés, Elías, si viéramos cada personaje, obviamente tendríamos varios días para cada uno de ellos. Así que simplemente lo que hicimos fue ilustrar un poco cada uno de los personajes, dando a entender que todos los llamados a la fe por el Señor, tarde o temprano, serán introducidos en el camino del desierto. Entonces, el primer personaje bíblico que ayer compartíamos era Abraham. Entonces, yo les había citado el libro del Génesis, capítulo 12, versículo 1. El libro del Génesis, porque hay personas que son nuevas, que nos están siguiendo y que son nuevas en todos estos temas, entonces todos no conocen la Sagrada Escritura, y muchos de los católicos que también nos están siguiendo tampoco es que la conozcan mucho, porque generalmente el católico no lee la Sagrada Escritura. Pero bueno, no importa. Entonces la Sagrada Escritura está dividida obviamente en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, todo lo que se escribió antes de la venida del Señor. El Nuevo Testamento es todo lo que se escribió después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, todos los evangelios y demás. Entonces, el libro del Génesis es el primer libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, y ahí tenemos en el capítulo 12 a este personaje que se llama Abraham. Entonces, les voy a leer este versículo que dice: Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y sé tú una bendición. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, como podemos ver, el camino del desierto es también una vocación, es un llamado que nos hace el Señor para que entremos en relación con Él. Y les decía ayer que Abraham, al ser llamado por Dios, salió sin saber a dónde iba, porque se fiaba de aquel que lo había llamado. Y vemos que recibe una promesa, le dice: de ti haré una nación grande y te bendeciré. En ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces, esta promesa que le hace el Señor, en cierto sentido, se convierte después para Abraham en una especie, entre comillas, de tortura, en cuanto que no la veía cumplida, porque se hacía viejo y no nacía su heredero. Entonces, ese desierto es esa prueba, esa purificación interior por la que Abraham tuvo que pasar.
También otro de los personajes bíblicos que le nombraba era Moisés. Y Moisés lo encontramos en el libro del Éxodo, que hace parte de los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura. Inicia en el capítulo 2, pero ya en el capítulo 3 especialmente muestra el episodio de la zarza ardiente cuando Moisés tiene ese encuentro con el Señor. Dice Éxodo 3, desde el capítulo 1. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián. Trashumando con el rebaño por el desierto, llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, vemos que dice que Moisés estaba pastoreando y fue conducido por el desierto. Y dice que después de ese camino del desierto, al internarse en este camino del desierto, llegó al monte de Dios, a la montaña de Dios, el Horeb. Él les comentaba que precisamente una de las cosas o uno de los fines del desierto es llevarnos al encuentro con el Señor. Por eso tenga presente durante estos días que 2 características que van a aparecer siempre en esta dinámica del desierto, que es que el desierto es un lugar de teofanía, o sea, teofanía es una manifestación de Dios, pero también es un lugar de tentación, es un lugar donde viene obviamente el enemigo a tentarnos para hacernos blasfemar. Sí, nos podemos encontrar con el Señor, pero también podemos renegar de su presencia. Cada uno en las distintas situaciones difíciles en las que el Señor nos pone, tenemos esa opción de bendecirlo y clamar su misericordia o de blasfemar contra Él. Bueno, veíamos también, ayer le nombraba al profeta Elías, que también él fue introducido en el desierto, y allí en el desierto el Señor le da su misión, tiene un encuentro con él y le encomienda también, le da a conocer su vocación también. El profeta Elías les decía que lo encontrábamos en el primer libro de los Reyes, capítulo 19 en adelante. Pero en realidad, bueno, el ciclo de Elías se inicia desde el capítulo 17, pero en el capítulo 19 narra cómo el profeta Elías atraviesa una terrible angustia y huye al desierto. Dice el capítulo 19. En el versículo 3, él tuvo miedo, se avió y partió para poner su vida a salvo. Llegó a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Caminó por el desierto una jornada hasta llegar y sentarse bajo una retama. Imploró la muerte diciendo: ya es demasiado, Yahvé, toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Se recostó y se quedó dormido bajo la retama. Pero un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Miró y vio junto a su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a recostar. El ángel de Yahvé volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come, pues te queda un camino muy largo. Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, el Horeb. Allí se introdujo en la cueva y pasó en ella la noche. Yahvé le dirigió la palabra, le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces le comentaba ayer que
que el profeta Elías, que era un gran profeta, cómo a pesar de todo lo que él había vivido, toda la experiencia de fe, digámoslo así, que había tenido con Dios, hay un momento en que tiene miedo, siente angustia en su corazón y huye, y sin embargo esa huida lo lleva hasta el desierto. El Señor lo puede dejar huir, pero finalmente llega al desierto. Y fíjense que la palabra, la frase tan terrible que lanza el profeta Elías, que le dice: Señor, toma mi vida porque no valgo más que mis padres. O sea, está deseando morir. A pesar de todo lo que él había hecho, lo que había vivido, en este momento de angustia se desea la muerte. Sin embargo, el Señor le envía un ángel y le dice: no, Elías, levántate, come y bebe, porque te falta mucho por caminar. Comió y bebió y volvió y se acostó. Sí, y el ángel volvió y le pidió que se levantara y caminó. Dice, con la fuerza de aquel alimento, caminó durante 40 días y 40 noches. Este alimento es en cierto sentido la prefiguración también de la Eucaristía, la fuerza de los sacramentos, la fuerza de la Eucaristía que el Señor nos da para que en los momentos de angustia poder recorrer este camino del desierto que es a lo largo de toda nuestra vida. Y bueno, y veíamos ayer ya como conclusión de estos personajes bíblicos, algo que decía San Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 11 y siguiente. Dice lo siguiente: todo esto les acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Todo esto les acontecía en figura y fue escrito para los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Luego dice en el versículo 13: no habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Antes bien, junto con la tentación, os proporcionará el modo de poder resistir con éxito. Entonces fíjense que San Pablo nos invita a tomar a estos personajes bíblicos como figura para que nosotros imitemos su fe. Por eso hay un texto que dice en la liturgia: recordad a aquellos superiores vuestros que os expusieron la fe, imitando el ejemplo, viendo el ejemplo de su vida, imitad su fe. También San Pablo nos invita a mirar a estos personajes para que nosotros aprendamos de ellos cómo responder al Señor en el momento de la tribulación. Y aparece algo ahí muy importante, que es el tema de la confianza. San Pablo dice que no hemos sido tentados por encima de nuestras fuerzas y que el Señor es fiel y no nos abandona, sino que nos dará la fuerza para resistir a la tentación. Entonces ahí aparece la confianza en el Señor tan necesaria en esos momentos de oscuridad y de tribulación. Cuando hablamos de desierto, estamos hablando en la vida espiritual, todos esos momentos de oscuridad, de sequedad, de aridez en los que parece que el Señor se ha ido, que se ha ocultado y que no podemos sentir su presencia. Entonces hay un texto de Santa Teresita que ella le escribía a uno de sus hijos espirituales que se llamaba Maurice Bellier, donde lo invitaba precisamente a la confianza. Ella le dice: cuando haya llegado al puerto, querido hermanito de mi alma, os enseñaré cómo debéis navegar por el mar aborrascado del mundo con la confianza y el abandono de un niño que sabe que su padre lo ama y no podrá dejarlo solo en la hora del peligro. El camino de la confianza sencilla y amorosa está muy bien hecho para vos. Entonces fíjese que una de las herramientas o de las armas con las que podemos atravesar nuestros desiertos es la confianza. ¿La confianza en quién? La confianza en el amor misericordioso de nuestro Señor, que dice el profeta Jeremías: tengo designios de paz y no de aflicción. Y el apóstol San Juan en su primera carta dice: mire con cuánto amor nos ha amado el Padre para llamarnos hijos, y no solo nos llama, sino que lo somos. Él nos, dice el apóstol San Pablo en otro pasaje, Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo redunde en alabanza suya. Entonces toda esta verdad bíblica es la que nos viene a defender
en nuestra lucha en el desierto. Por eso les decía al principio que desierto tiene esta raíz hebrea midbar, y que viene de la raíz dabar, que es palabra, y por eso lo relacionábamos con la lección divina. Bueno, dejando ahí el tema del resumen, antes de empezar ya con lo que es el tema de hoy propiamente dicho, si en algún momento se llega a cortar la señal, no empiecen a colocar se corta, porque si no estamos como la mami como el chat de mamis, que Juanito no va a ir hoy a la escuela, está enfermo, que se mejore. Entonces, si se corta, pónganlo por mensaje privado, o el hermano igual se da cuenta de que se cortó, y es por la velocidad del internet, no es algo que dependa de nosotros, digamos. Entonces, si se corta, bueno, paciencia, esperar en el Señor y sacar esa mentalidad utilitarista de que, bueno, se cortó, no me sirve, me voy. No, paciencia y perseverancia. Así que bueno, continuamos. Bueno, el tema del día de hoy, o continuando con el tema de lo que hemos visto, es las características del desierto. Entonces, una de esas características del desierto es que es un llamado a salir de nuestra tibieza. Entonces, no sé si se acuerdan o han escuchado alguna vez en el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis está en el Nuevo Testamento, es el último libro del Nuevo Testamento, donde hay un ángel que escribe a las iglesias. El Señor envía un mensaje a todas las iglesias. Una de esas iglesias es la iglesia de Sardes, está en el capítulo 3, Apocalipsis, capítulo 3. Y dice lo siguiente, en el versículo 15. Dice el Apocalipsis: conozco tu conducta, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres tibio, es decir, ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, una de las características del desierto es que nos invita a salir de nuestra tibieza. Es un lugar de prueba en el que se radicalizan nuestras actitudes. El desierto hace que se exteriorice lo que el hombre lleva muy oculto. Salen a flote las pasiones y el mal que llevamos dentro. Yo ayer les decía también que el Señor, cuando sacó al pueblo de Egipto, después lo introduce en el desierto, porque en el desierto tenía que sacar del corazón del pueblo a Egipto. O sea, le tenía que sacar todas aquellas cosas que no son de Dios, que se quedan en nuestro corazón. Entonces, cuando el Señor nos introduce en el desierto, allí en el desierto queda al descubierto la verdad de lo que somos. Se empiezan a caer todas nuestras caretas, todas nuestras máscaras, todas aquellas falsas santidades que nos hemos inventado. Las situaciones límites, ahí queda de manifiesto las intenciones del corazón, lo que el hombre verdaderamente es. Ustedes se acuerdan que cuando el Señor es llevado a la pasión, todos sus discípulos lo abandonaron, incluso San Pedro, que San Pedro le había dicho: no, Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte, yo contigo, yo estoy dispuesto a dar la vida incluso. Y resulta que el Señor le dice: Pedro, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Santa Teresita, cuando meditaba este texto, ella decía que el apóstol Pedro pecó de presunción, que si él hubiese dicho: Señor, yo no quiero abandonarte, yo quiero ir contigo hasta el final. Dice, entonces ahí la historia hubiese sido distinta. Pero como Pedro dijo: no, yo no te abandonaré, puso su confianza en sus propias fuerzas, el Señor le permitió caer para que quedara de manifiesto todas las intenciones de su corazón, su verdadera pobreza, su miseria.
Entonces en el desierto el Señor nos invita a salir de nuestra tibieza, a que nos decidamos o por Dios o como hizo el pueblo de Israel en un momento que blasfemó contra el Señor y se fabricó su propio Dios, que fue el becerro de oro. El desierto muestra cómo es de verdad el hombre, y hay una historia con la que se puede ilustrar esto que les estoy diciendo, de que en el desierto se radicalizan nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestros comportamientos. Y esto sucedió en el desierto, en un desierto en África, en un desierto libio. Resulta que había 4 amigos que decidieron ir de expedición, digamos, a este desierto, y el objetivo era recorrer el desierto en un jeep. Así que bueno, empezaron la expedición por el desierto arriba de este jeep, y hay un momento en que se daña, se rompe el auto, el carro, y quedaron ahí en medio del desierto. Y entonces, claro, empezaron a pasar los días y se empieza a acabar, se les terminaron los víveres y tenían muy poca agua. Entonces, en un momento dado, el que estaba repartiendo el agua dejó caer la cantimplora y se regó un poco de agua, así que quedó un poco contenida ahí en el recipiente. Entonces todos empezaron a discutir que por qué había sido tan estúpido dejar caer en el agua, que se iban a morir de hambre, de sed, que cómo iban a resistir y demás. Y de tal manera que empezaron a discutir tanto que se fueron a las manos, a los golpes, a las piñas, dirían acá en Argentina, a los puños. Y empezaron a golpearse de tal manera que hubo un momento en que hubo uno de esos 4 amigos que ya no se levantó más. Lo habían estrangulado, quedó muerto ahí en el desierto. Entonces, unos minutos después, vieron que apareció un helicóptero, y el helicóptero se llevó a los 3 y el cuerpo del 4º amigo. Entonces, fíjense cómo experimentó en el desierto con el maná que no habían conocido tus padres, a fin de humillarte y ponerte a prueba para al final hacerte feliz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, fíjense la descripción que hace este pasaje bíblico de lo que es el desierto. Primero dice que es un desierto grande y terrible, entre serpientes abrasadoras y escorpiones. Cuando habla de serpientes y escorpiones está haciendo referencia a la actividad demoníaca. ¿Se acuerdan que les había dicho que en la dinámica del desierto siempre van a aparecer estas 2 realidades? Lugar de teofanía, manifestación de Dios, y lugar de actividad demoníaca, lugar donde el diablo viene a tentarnos. ¿A tentarnos para qué? Para que blasfememos, para que nos apartemos, para que reneguemos de Dios. Este tema de las tentaciones la vamos a ver Dios mediante después cuando se comente lo que es el desierto en la persona de Jesús, cómo Él afrontó estos 40 días y 40 noches que estuvo en el desierto y cómo afrontó la tentación que el enemigo le presentaba. Pero fíjense que a pesar de que Dios introduce al pueblo en este lugar terrible en el que no había agua, va a decir, hizo brotar para ti agua de la roca más dura. Ni siquiera dice, hizo brotar agua de la tierra o agua de alguna parte, sino precisamente de la roca más dura. O sea que por más difícil que parezcan nuestros desiertos, el Señor tiene el poder para obrar más allá de lo que nosotros podemos imaginar o pensar. También nos está hablando aquí este pasaje de que es lugar de la providencia, lugar en el que Dios nos manifiesta su amor misericordioso. Acuérdense que, por ejemplo, el profeta Isaías dice, mi amor de ti no se apartará jamás. Isaías en el capítulo 54, versículo 10. Mi amor de ti no se apartará jamás, porque una de las dudas que nos pone el enemigo en los momentos de crisis
es que la duda sobre el amor de Dios. Cuando Santa Teresita atravesó esa tribulación en la última etapa de su vida, precisamente el demonio lo que le decía era: así que Dios te ama, ¿acaso vino a decírtelo? Después de tu muerte solo habrá un silencio absoluto, solo te espera la nada. Entonces, una de las tentaciones que nos viene a poner el enemigo en los momentos de la crisis es precisamente la duda sobre el amor de Dios. ¿No será que Dios te ha abandonado? ¿Acaso, si Dios te ama, por qué permite esta situación? ¿No será que eso de la Iglesia es un invento del Vaticano para manipular a la gente tonta, etcétera, etcétera? Todo ese tipo de dudas son las que viene a colocar el enemigo. Por eso San Pablo recomienda, la carta de Pedro dice: vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidles firmes en la fe. También, habla del lugar de la providencia, y me acordaba que, según los que estudian, dicen que se necesitaría más o menos 26 vagones de alimento diario para alimentar al pueblo de Israel en el desierto. Entonces, fíjense si Dios no es providente, que alimentó a este pueblo a través del desierto. Precisamente le dice con un alimento que no conocían, está hablando del maná. Bueno, vamos a hacer un corte y vamos al momento de los chivos. Los chivos dicen acá en Argentina. En Colombia, chivos no es que las personas sean chivos, sino chivos es comerciales. En este caso es simplemente saludos, digamos. Bueno, entonces saludamos a Hugo Videgain, de Hugo y Alejandra y los hijos de Mar del Plata, a Lalo González, a Miguel Baldassare de San Luis, a Valeria Ferreira, acá de Paraná, buenas noches, a Noemí Naveira, que es Estela de Lanús, amiga del Padre Josué, de la parroquia María Reina, a Gabriela Subiría, también buenas noches, de Buenos Aires, familiar del Padre Josué, a Elena Sechi, o mejor dicho, la familia Navas de Mar del Plata, bienvenidos, a María Luz Márquez, a Joana Pérez Bozo de Perú, que siempre que nos ha seguido se ha mantenido fiel durante estos días, al Padre Sergio Flores, un gran saludo, que es amigo de la fraternidad, amigo del Padre Josué. Él es sacerdote del clero de Buenos Aires, pero creo que es oriundo, si no estoy mal, de Mar del Plata. María Alejandra Omérez, que es la esposa de Hugo de Mar del Plata, a Fanny Restrepo y a Laura Restrepo, familiares del hermano José María de Medellín, la eterna primavera, a Marilis Valenzuela, que es de Mar del Plata también, a Patricia Martínez, familiar de Buenos Aires, también familiar del Padre Josué, a Claudia de Alburquerque, que no sabemos de dónde es, pero buenas noches también, a Estelita, que es de Mendoza, pero está en Mar del Plata, a Martín Pascual, un gran saludo en Santa Fe, que fue nuestro profesor, a características del desierto. Pasar por el desierto lo podemos responder también con la Sagrada Escritura en el mismo libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2 y siguientes. Acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho recorrer durante estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte y para conocer las intenciones que llevabas, si ibas a guardar sus mandamientos o no. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero después te alimentó con el maná, que ni tú conocías ni habían conocido tus padres. Quería así hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces fíjense que el Señor nos introduce en el desierto, dice, para humillarte, para probarte y para conocer las intenciones que hay en el corazón. Pero fíjense que no es para dejarnos ahí constantemente. No es para, habíamos dicho ayer que el desierto no es un lugar para quedarse, sino es un lugar precisamente en el que el Señor nos introduce para llevarnos a algo mejor. Dice, te hizo pasar hambre, pero después te alimentó con el maná, que ni tú conocías ni habían conocido tus padres. Quería hacerte saber que no solo de pan vive el hombre. Entonces, seguramente este versículo le suena parecido, porque precisamente es el que utiliza el Señor cuando el diablo lo tienta en el desierto, que el Señor le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí en este versículo hay algo muy importante. Primero, bueno, el maná es la figura de la Eucaristía, de lo que va a ser más adelante ese alimento que no perecedero. Por eso el Señor va a decir después en el Evangelio, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan tiene vida eterna, no como el pan que comieron vuestros padres en el desierto, que comieron y murieron. El pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Y el Señor le dice, el Señor introdujo al pueblo de Israel, dice, para que sepan que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense que hay algo acá muy interesante, porque está diciendo, no solo de pan vive el hombre. Con este versículo pueden hacer una lección, los que han escuchado los videos de la lección pueden hacer una lección con este versículo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 y siguientes, hasta el versículo 3. El versículo 3 ahí dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está dando a entender acá el Señor? Nos introduce en el desierto para que nos demos cuenta que hay una dimensión espiritual en el ser humano. O sea, le está diciendo para que te des cuenta que no sos solo un puñado, un amasijo de células, un puñado de materia, sino que hay una realidad espiritual en tu ser. Esto es lo que no saben o lo que se olvidan o lo que no quieren entender todos los que promueven el aborto, que hay una realidad espiritual en el ser humano. Entonces el Señor le está diciendo eso, te introduzco en el desierto para que te des cuenta que no sos solo materia, que esto que ves con tus ojos, esto que escuchas con tus oídos, todo esto se termina, todo esto pasa, para que te des cuenta que hay una realidad espiritual que permanece y que necesita ser alimentada a través de mi palabra y a través de este nuevo maná que es la Santa Eucaristía, para que te des cuenta que todo esto es temporal. Por eso la persona que no cree en Dios, que no se abre a las realidades espirituales, cuando llega el momento de su muerte, empieza a atravesar por angustia porque se empieza a dar cuenta que su familia ya no va a estar más, que sus seres queridos ya no van a estar más, que toda la plata que acumuló en el banco no va a estar más, que las tarjetas de crédito no van a estar más, que todo lo que a él, que todas esas cosas a las que él invirtió él o ella invirtió todas sus fuerzas, toda su vida, no van a existir más. Y se empieza a dar cuenta que la única realidad que permanece o que va a permanecer es aquello a lo que nunca le prestó atención, que es su alma. Entonces el Señor nos introduce en el desierto para despertarnos a las realidades espirituales, para que nos demos cuenta que estamos llamados a la eternidad, para que no nos pase lo que dice el Señor después en el Evangelio. Sucederá como en los tiempos de Noé, en que la gente comía y bebía, compraba y vendía. O sea, está diciendo, vivían en una realidad puramente temporal, vivían únicamente preocupados de lo que pasa, de lo temporal, de lo pasajero, de lo material. Entonces el Señor nos introduce en el desierto
para que nos demos cuenta, para que nos despertemos a esa realidad espiritual y volvamos a Él con todo el corazón. Volvamos a Él para recibir este nuevo alimento que es la Santa Eucaristía, para que nos alimente a través de la Eucaristía, a través de los sacramentos. Por eso Santo Tomás decía, el Hijo es aquel que recibe y participa de la misma naturaleza de aquel que es su progenitor. Entonces nosotros recibimos y participamos esa naturaleza de Dios a través de los sacramentos. Empezamos con el bautismo y después se va fortaleciendo y se va prolongando a lo largo de nuestra vida a través de la Eucaristía, a través de la confesión, a través de todos los sacramentos. Y así, bueno, se cumple lo que el Señor también va a decir, lo que después San Pablo va a decir. Él nos ha destinado a ser sus hijos en la persona de Cristo. Por eso el salmista, hay el Salmo 8 que dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Entonces es otro salmo con el que podemos hacer lección para contemplar la grandeza de Dios y la pequeñez del ser humano, pero también la grandeza a la que estamos llamados. Por eso San Pablo va a decir también, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre todo aquello que Dios ha preparado para los que le aman. Si nosotros pudiéramos atisbar por un segundo toda aquella realidad eterna a la que estamos llamados, obviamente dejaríamos de entregarle todas nuestras fuerzas, toda nuestra vida únicamente a lo material y nos abriríamos a todas estas realidades eternas a las que el Señor nos invita. Por eso una de las características o uno de los fines principales desde mi punto de vista por las que el Señor nos introduce en el desierto es para que abramos nuestros ojos, nuestra realidad a todas estas, nuestro corazón, a todas estas realidades eternas. Otra de las características del desierto es que, lo que le decía, nos prepara para bienes superiores. Hay un pasaje para bienes mayores. Hay un pasaje del Éxodo también, Éxodo capítulo 6, versículo del 6 al 7. Una recomendación, también el libro del Éxodo, la persona que no lo haya leído, le recomiendo que lo lean. Es el segundo libro de la Biblia, así que la pueden abrir, ahí van a encontrar el libro del Éxodo fácilmente, ¿sí? Lo pueden encontrar. Perdón. Y leer toda la historia del pueblo de Israel. Cómo el Señor fue conduciendo al pueblo de Israel, a través del desierto. Es un libro muy lindo para meditar todo este tema del desierto. Entonces dice el capítulo 6, versículo 6. Yo soy Yahvé. Yo os sacaré de los duros trabajos de los egipcios, os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo fuerte. Yo os haré mi pueblo y seré vuestro Dios. Y sabréis que yo, Yahvé, vuestro Dios, y sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os sacaré de la esclavitud de Egipto. Entonces, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que acá dice el Señor, yo los sacaré de la esclavitud de Egipto y los haré mi pueblo. Lo que les decía, el Señor a través del desierto quiere liberarnos de todas aquellas esclavitudes en las que estamos prisioneros. Alguien puede decir, no, pero yo soy libre, yo hago lo que quiera, lo que quiero. Precisamente sos libre, sos esclavo de tus pasiones. O el chico que se droga dice, no, yo soy libre porque
hago lo que quiero. Sos esclavo de la droga, sos esclavo de cualquier vicio que tengas. Entonces, el Señor tiene la capacidad de liberarte, el Señor te quiere sacar de todas esas esclavitudes. Pero antes de continuar, saludamos también a Nora Bozo de Perú, a Marta Guarín, que es mi hermana en Bogotá. Un gran abrazo a Marta. A Wilson Delgado de Colombia, a Gabriela Caneda de Mar del Plata y a Mariana Cala. Buenas noches. Entonces, bueno, estos son algunas de las características del tema del desierto y algunos de los fines, digamos, o el por qué Dios nos introduce en el desierto a cada uno de nosotros. Entonces, como decíamos ayer, o como les decía al principio, tarde o temprano, a cada uno de nosotros que hemos sido llamados a la fe, el Señor nos introducirá en el desierto. Incluso aquellos que no son practicantes, el Señor también les va a permitir experimentar situaciones de desiertos, todas aquellas noches oscuras, como hablaba San Juan de la Cruz, en las que Dios introduce el alma. ¿Para qué? Precisamente para que nos demos cuenta, como les decía antes, para que nos demos cuenta de todas estas realidades espirituales a las que estamos llamados, para que abramos nuestro corazón a las realidades eternas, para que nuestra vida no se cierre, no quedemos como la mujer encorvada mirándonos el ombligo, sino que abramos nuestro ser a toda la realidad eterna. Porque dice la Sagrada Escritura, el Señor no nos compró con bienes efímeros, sino con la sangre de su Hijo. Entonces, bueno, yo creo que por el día de hoy vamos a ir dejando ahí, así concluimos, cerramos hoy ya este tema de las principales características del desierto, el por qué el Señor nos introduce el desierto, cuáles son las cosas con las que nos vamos a encontrar en el desierto, y Dios mediante, mañana continuaríamos ya con lo que puede ser el desierto en el profeta Oseas, que lo puede dar el Padre, o continuaríamos con lo que son las tentaciones de Jesús. ¿Qué sería, cómo responder, o cuál sería la actitud que debemos tener en el momento del desierto? ¿Cuáles son aquellas actitudes que debemos tener en el momento en que el Señor nos somete a la prueba? En el momento en que el enemigo viene a tentarnos para separarnos precisamente del amor de Dios. Entonces, eso Dios mediante lo veríamos en otro encuentro que podamos tener. Así que bueno, no queda más que agradecerles a todos los que se han conectado. Un abrazo, muchas gracias por conectarse. Los esperamos mañana entonces en la misma hora y en el mismo canal. Y bueno, entonces vamos a hacer la oración para terminar. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, Esquam mundo luz exhorta, Gaude Virgo gloriosa, Super omnes speciosa, Valeo valde decora, et pro nobis Christum exora. María, Madre y Reina de la Paz,
ruega por nosotros. María, Madre y Reina de la Paz. Ruega por nosotros. María, Madre y Reina de la Paz. Ruega por nosotros. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muy buenas noches a todos, muchas gracias, Dios los bendiga y bueno, los esperamos mañana. También una cosa que me olvidé decirles, cuando estén viendo el video, si quieren le pueden dar compartir, así hay otras personas que lo pueden ver. Bueno, muchas gracias, Dios los bendiga.